Desde el Congreso de la Nación, Carlos Mariscal. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal? Antes de hacer algún análisis político de algo, una pregunta. Sí. A ver. Tu amigo Carlos, porque mira que le pican las balas por todos lados, pero el tipo no le pega ni una, es de amianto. No, estuvo internado, le hicieron 14 hisopados, todos le dieron negativo. A Zulemita, a Zulema le dio coronavirus. A él no lo quiere ni el coronavirus. Bueno, sí, llamó la atención a muchos porque en los últimos días, sobre todo por su enfermedad, hemos visto muchas fotos donde su hija está abrazándolo y besándolo. Y enterarnos que su hija y su ex esposa, que están todos los días con él, tienen coronavirus y él le dio negativo el resultado del hisopado, realmente con la edad que tiene, además, una edad muy avanzada, ha sorprendido a propio y extraño, ¿no? Evidentemente, a pesar de la edad y a pesar de la enfermedad, tiene las defensas muy altas, sin ningún lugar a dudas. Y sí, fíjate, esquiva todas las balas posibles. La justicia, la cana, todo esquivó en la vida. Y ahora esquiva el coronavirus. No, es bárbaro, ¿eh? No, es para un análisis sociológico el tema de Carlos. Juan, un fanático de él, que conozco desde hace muchos años, me mandó un mensaje de Bariloche, el primer día que trascendió esta información, a los minutos que había trascendido, me mandó un mensaje de Bariloche diciéndome, te dije que era inmortal. Sí, es Highlander, es terrible, nos va a enterrar a todos, Carlos. Bueno, bueno, Carlos. Dejemos en claro además que es senador nacional, ¿no? Y por primera vez, como ahora son virtuales, la primera sesión donde no participó fue la de esta semana, ¿eh? Hasta ahora había participado de todas. Bueno, eso te iba a decir, ¿no? El Congreso está laburando más que en los últimos 30 años. Y claro, porque además del trabajo en sí, que habitualmente se da, en las sesiones, por ejemplo, o en las mismas reuniones de comisiones, que siempre le marcamos a los oyentes, tal vez lo menos conocido del Congreso, el trabajo importante de los senadores y los diputados está en las comisiones. Más allá que, digo esto porque algunos cuando no ven a aparecer en 2 sesiones seguidas, algún diputado dice, no va a laburar nunca. Y lo importante es la tarea que se hace en la comisión. Por supuesto que después también es importante estar en la sesión porque ahí se vota, ¿no? Pero todas las tareas de comisión y las sesiones normalmente cuentan con algunas cuantas ausencias, por distintos motivos, porque se quedó en su provincia, porque no consiguió avión, porque está enfermo, o porque no quiso ir. Sin embargo, ahora, como es, por ejemplo, en diputados semipresencial y en senadores prácticamente virtuales el 95%, entonces prácticamente la mayoría participa de las reuniones de comisión y de las reuniones, de las sesiones habituales, ¿no? Así que la actividad es mucho más amplia, participan muchos más legisladores que lo que lo hacen normalmente en un año común, sin esta pandemia. Bueno, y ahora se viene el tema más controversial de todo, que es la reforma judicial. Y ya Juntos por el Cambio anunció que, el otro día creo que lo escuché a Negri decir que esta ley nació muerta. Sí, lo dijo Negri. Veremos si es así. En el oficialismo obviamente no lo ven igual. De cualquier manera, esto hace que, junto con un par de hechos más ocurridos en las últimas horas, la oposición se le ha puesto más dura a la hora de negociar si se sigue o no se sigue con las reuniones virtuales. Hasta ahora dicen que no, que en diputados no van a permitir, o ellos por lo menos no van a participar de las reuniones virtuales para discutir temas tan importantes como la reforma judicial, ¿no? Es todo un tema, porque yo sé que hemos charlado en parte esto, pero, a ver, quien salió primero con los tapones de punta, pegarle a la oposición, cuando dijeron que no iban a sesionar más en forma virtual para tratar temas importantes como la reforma judicial, fue Leopoldo Moró, vos sabés, salió a decir que nunca conocí un bloque que no quiera trabajar en este Congreso, la primera vez, dice, y el bloque de Juntos por el Cambio. Salieron, obviamente, a contestarle enojado los de Juntos para el Cambio, pero más allá de estas críticas o algunas chicanas, el tema de fondo es la discusión permanente que aun cuando han permitido la sesión virtual hasta ahora se vino dando igual
tal vez con menos presencia en los medios, pero sí en la charla de los dirigentes todos los días, es el tema de que, por ejemplo, cada vez que un diputado le han cortado el micrófono y si es de la oposición se ha quejado, igual que algunos senadores, desde el oficialismo se le ha terminado respondiendo que ha sido un problema técnico y no una mala voluntad para no dejarlos hablar. También a la hora de votar ha ocurrido ya muchísimos casos que participan de la sesión y a la hora de votar no pueden votar. Entonces, bueno, es probable que haya problemas técnicos, por algunos de estos problemas los mismos opositores lo han reconocido, pero por una cosa o por otra, un tema tan importante como la reforma judicial, no se pueden arriesgar a tratarlo, dicen los opositores, corriendo el riesgo de no poder hablar para emitir la opinión o de no poder votar en el momento de la definición, lo más importante. Entonces, si el sistema no garantiza eso, y bueno, entonces, ¿cómo se van a discutir temas tan importantes como la reforma judicial, ¿no? Pero bueno, esa discusión va a seguir sin ningún lugar a dudas, y no sé hasta cuándo. De cualquier manera, te decía, en las últimas horas, algo aportó a que se enrarezca un poquito más el clima con la oposición, que se enojó un poco más todavía en las últimas horas, cuando en el día de ayer, primero, ya tenían clarísimo lo que había votado el Senado en esta ley de moratoria, que toda la oposición la quería porque estaba pensada para miles y miles de pequeños y medianos empresarios argentinos, y los que no son tan pequeños también, que han sido afectados duramente por esta pandemia, por la inactividad, por la baja en la facturación, por tener que seguir pagando los sueldos sin producir a lo mejor durante un tiempo. Entonces, para ellos estaba pensando esta moratoria. Cuando apareció el famoso artículo 11, que parecía hecho a medida de Cristóbal López, casi exclusivamente, esto enojó mucho a la oposición, le hicieron crítica y sin embargo el oficialismo logró que se vote igual. Bueno, venían enojados por el famoso artículo 11 de Cristóbal López. Ayer encima se conoce que ayer en la mañana el boletín oficial sale con la firma de Santiago Cafiero, habilitando únicamente en una provincia la actividad de los casinos y bingos, cuando está prohibido en todo el país. Bueno, en el resto del país sigue prohibido, menos en una. ¿En cuál? En Chubut. ¿De quiénes son los casinos y los bingos en Chubut? ¡Cristóbal! Eso ha calentado un poquito más el clima. A mí me parece muy guarango esto. ¿Y por qué lo digo? No porque sea inclusive Cristóbal López, pero si es un hombre que ya viene cuestionado. Hay enojo en la oposición por lo que le votaron con respecto a este tema de la moratoria. Y encima, en caliente, le meten otro decretazo más para favorecerlo. En una forma, ¿saben quiénes están enojados? No la gente, que podríamos decir, hipermoralista, ni los más sanitos, ni los más decentes, ni los más serios. No, los que más enojados están son los dueños de todo el juego de azar en la provincia de Buenos Aires. Muchos periodistas, como quien te habla, ayer, cuando salió este decreto de Cafiero, que no tenía ningún periodista, porque ni lo habían visto, no se esperaba nada importante ayer, siempre hay algún colega, viste, que revisa todos los días el boletín oficial. Y ayer, evidentemente, no esperarían nada importante porque no lo habían revisado mucho. El que nos hizo conocer esto fueron los dueños de bingos de la provincia de Buenos Aires, que no son bebé de probeta, ¿no? Pero enojadísimos diciendo, ¿cómo? El Chubut sí y la provincia de Buenos Aires no. Entonces salieron a pegar con todo y ellos nos mandaban al periodismo por WhatsApp el boletín oficial. Esto es una maravilla. Pero quiero decir que ya hasta esta gente, que no es precisamente la más publicasta de la actividad económica bonaerense, está enojada con esta injusticia, ¿no? Ah, sí. Es una injusticia total. Qué hijos de... Bueno, se saca un poquito este tema. Sí. El amigo Pichetto, tráeme la carpeta, dijo para mí una frase muy desafortunada, que cuando todo esto termine no van a poder caminar por la calle, en referencia a gente del gobierno nacional.
me parece que es muy desafortunado, primero porque está generando un ambiente fulero, con los seguidores de Juntos por el Cambio, fundamentalmente. Porque no podés decir, che, en una de esas pasa, ¿viste? Ya la gente se hinchó las pelotas, empieza a salir y bueno, pasa. Pero si encima viene uno y te dice, mirá que cuando termine todo esto no va a poder salir a la calle, bueno, me parece... Y sí, forma parte, Juan, Sí. y creo que sí, yo creo que forma parte de este clima poco cordial que ha generado oficialistas y opositores, en una forma no muy recordada en otras épocas, ¿no? Demasiado. Creo que, fíjate que muchos están hablando en estos últimos tiempos de criticando al otro, acusándolo de odio, de odiar, ¿no? Como que el odio es una mala palabra, entonces lo criticamos porque el otro odia. Y en realidad, cuando uno escucha los mensajes, tanto de un lado como del otro, algunos por lo menos tienen una profunda carga de odio. Esto es un tema preocupante como sociedad, más allá del partido político que gobierne. Es muy difícil que un país pueda ponerse de acuerdo en las cosas más importantes, por lo menos, como hacen todos los países del mundo medianamente coherentes, de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo. Hay cosas que son de interés nacional y por lo tanto no lo discute ni un tipo marxista ni un tipo liberal. Bueno, en Argentina eso prácticamente no ocurre, ¿no? Y mientras esto no ocurra y ganen los odios o las broncas o estas rencillas permanentes entre un sector y otro, o sea, la característica de descalificar al que no está de acuerdo con nosotros, no de cuestión de discutirle lo que plantea, sino descalificarlo en forma personal, ¿no? Yo digo algo que a uno te gusta, entonces voy a decir, en vez de decir que está de acuerdo o en desacuerdo con lo que yo dije, empezás a hablar mal de mi persona, qué sé yo, diciendo que, no sé, me rebotó un cheque y no lo pagué. Bueno, te digo, no solamente pasa en la política, porque esta semana asistimos, cuando uno quiere decir, muchachos, por ejemplo en el fútbol, no bajen los decibeles, no hagamos declaraciones para no generar violencia. Acá en la ciudad de Rosario, sin necesidad de nada, en una entrevista, el presidente que esto lo vamos a hablar en un ratito después de las 11 de la mañana, ¿no? Dijo, empezó a hablar mal del otro club. Entonces, digo, ¿con qué necesidad? Si después nos juntamos antes de un clásico para decir no a la violencia, este imbécil por folclore no sé de qué, o por a cuento de qué, o con qué necesidad tenía que agredir al otro. En un momento donde no se está jugando nada, no pasa nada, no hay nada, el tipo, por una cuestión de boludismo, salió. Y del otro lado le contestaron también, ¿no? Por supuesto, no se iban a quedar callados. Pero eso lo vamos a hablar después de las 11, que tiene que ver con lo que vos decías recién, ¿no? Acá no es cuestión de disentir en las opiniones, sino de agredir al otro. Sí, esto ninguno entiende que hay momentos que son muy especiales y por ahí cierta cuota de calentura en un debate político es casi parte del folclore argentino, pero creo que por ahí se pasan de largo, ¿no? O sea, yo hoy a la mañana, por ejemplo, no le pediría a Messi que se saque una foto con el goleador del Bayern Múnich, por más que hablemos de la paz entre las barras bravas, ¿no? Ay, qué bárbaro. No, esto viene. Carlos, ¿te queda algo más? Señor. No, eso es todo por hoy. Abrazo grande. Un abrazo.